Nos llevamos, cancelamos todas las masas y de acá... No estás compartiendo pantalla. Ah, perdón. Disculpa. Me embalé y me olvidé de compartir la pantalla. Ahí vamos. Bueno, dijimos que sacamos las masas, ya lo tenemos, y acá, fíjense qué es dato, un poco para pensar cómo trabajar, ¿no? ¿Qué es dato, qué es incógnita y qué nos sobra, digamos? ¿Qué tenemos de dato acá? Todo esto es dato, ¿no? Todo lo inicial es dato. Por eso nos dijeron eso. Profe, B sub phi, ¿cuál sería? B sub phi es la componente de la velocidad perpendicular al radio. Que sería como esta componente de la velocidad. ¿Está bien? ¿Por qué son diferentes? Porque la B sub phi, digamos, es un movimiento. Si yo tengo solo B sub phi, que no va a pasar en este caso, digamos, pero si instantáneamente solo hay B sub phi, la partícula se está moviendo perpendicular a la cuerda y esta partícula ni sube ni baja. ¿Está bien? La componente B sub phi no aporta al movimiento de M2 y la componente B sub rho sí. ¿Ah? ¿Y por qué serían datos? Que vos dijiste recién que todo eso era dato. Porque es la velocidad, nos dan la velocidad como dato. Habría que ver, capaz que lo podemos sacar. Pero B sub phi no sería una componente de esa velocidad inicial que te dan. Sub phi sería una componente de esa velocidad inicial. ¿No? Sí, tal cual. Pasa que si no nos dan las... Bueno, podemos ponerlo en función de L, pero es lo mismo. Como el dato mínimo que nos podrían dar sería el impulso angular acá, por ejemplo. Pero nos están diciendo que lo pongamos en función de la velocidad. Vamos a ver si al final podemos llegar a hacer eso, capaz que lo podemos hacer. ¿Está bien? Vamos a considerarlo, porque el tema ¿cuál es? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces tenemos, si todo esto lo consideramos conocido, y todo esto lo consideramos conocido, acá nos queda dos incógnitas igual, B sub phi mínima y rho mínima. Entonces con dos ecuaciones estamos medio complicados para sacárnoslo. ¿Bien? Y acá tampoco lo podemos despejar. Entonces la idea es que esta velocidad nos la dan completa, como un vector. Bueno, yo les diría que de acá, porque ya es medio tarde, si podemos ver algún ejercicio más. De acá lo despejen ustedes, básicamente, considerando que estos son datos y que lo que buscamos es el rho mínimo. Si vamos un pasito más, un pasito en donde debería ser la dirección correcta, esas masas se cancelan, la de arriba con la de abajo, y este B sub phi lo reemplazamos acá. Entonces nos queda una cuadrática, ¿no? Trabajen un poco y ven que les queda, básicamente les queda una cuadrática. Y ese rho cero lo vemos como dato, todo como que ya lo sabemos. Y debería ser dato, porque el tema es que si no, cambia todo, digamos. Como que solo la velocidad, fíjense. Bueno, vemos, no, capaz que me estoy equivocando. No sería la primera vez. ¿Dónde está el último? Supongamos que le ponemos esta misma componente acá, B2 para allá.
a ir acá. Perdón, Nico, que pregunte. ¿Qué hiciste ahí poniendo en la posición de la partícula? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, lo que estoy poniendo que me dé el radio para poder tomar mediciones. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Acá tenemos la mínima. Estamos por ahí, que es 0,03. ¿Está bien? Con una cierta velocidad inicial. De una velocidad de 2 en componente perpendicular. Si yo ahora esto le agrego menos 2 también, ¿no? Podría ser 5. 5 era esto, 2 más 3. En esto es una posibilidad. Mínimo me lo pasé. Ahí tenemos un mínimo que es 0,7, 0,8. Bueno. Si damos vuelta a esta velocidad, lo que hice fue girarla a 90 grados. La masa que corresponde a M2 está media bamboleándose. Va. Ah, puede ser. Ah, no. Sí. Sí, creo que lo corriste la posición inicial, me parece. Ah, No mirá. está completamente vertical. Tiene que estar en 9. El único problema que tenemos es que acá tenemos, ¿ve? Fíjense que yo lo que tengo que hacer cada vez que cambio la velocidad de esta partícula es la X de acá, componerla con esta de acá, para que en las condiciones iniciales esté todo andando como si ya viniera andando. Entonces, ahora que anda todo, vamos ahí y vamos a buscar el mínimo. El mínimo acá anda en 0,3, ¿no? Un poquito menos, pero por ahí. 0,3. Si yo ahora le cambio estas componentes, la velocidad total sigue siendo la misma. Y ven acá que la velocidad mínima, el radio mínimo es distinto. Me quedó en 0,8, ¿está bien? Entonces no solo depende de la velocidad, sino que depende de la velocidad inicial con su dirección.
¿Está bien? Eso era lo que quería mostrar acá y verificar. Lo vi en las fórmulas, pero bueno, pues a veces las cosas numéricas te dan un poco distintas. Entonces sí, acá esto tiene que ser dato los dos, porque la misma velocidad apuntada para diferentes lugares me resultan diferentes en diferentes resultados. ¿Está bien? Si se fijan, otra manera de escribir esto, que es como lo había visto yo, por qué yo había concluido que esto daba así, es que yo acá esto lo puedo poner como B0, ¿no? Eso es B0 cuadrado. Bueno, no a la 32 cuadrada. Pero este ρ punto es la componente ρ de B0. Entonces lo tengo que tener. Si no tengo este ρ0, estoy en problema. O sea, no puedo poner todo en función solo de la velocidad. ¿Está bien? Igual ¿Vamos? ese B0 no sería la B1 que te dan como dato. Claro, esta sería la B1 que me dan como dato. O sea, esto yo Claro, acá no. lo abrí en 2, lo puedo tener, pero también necesito esta componente. Sí, sí, te entiendo. Sí. No se la puede sacar de dentro de la propia B1. Sí, tenés el ángulo con que sale. O sea, yo no encontré la forma de expresar el ρ mínimo solo en función de B0. Ah, ¿Está bien? sí, ahora sí. Traté, lo intenté matemáticamente y recién vimos que lo cambiamos acá en el working model y lo que vimos es que cambiando la dirección de B0 cambia el ρ mínimo. En las fórmulas aparece acá eso, en que necesito tener este ρ punto. Tengo que indicar este ρ punto de algún modo. Y si este ρ punto varía para la misma B0, ¿qué significa que este ρ punto varía si la B0 es constante? ¿Qué les parece? Este ρ punto 0 era la componente radial de la velocidad inicial. Entonces, si B0 es constante y ρ punto varía, lo que significa es que la velocidad está yendo en diferentes direcciones. Para acá, un poco más para adentro, o para afuera, está sobre un círculo que tiene el mismo radio, pero apunta en diferentes direcciones. Bueno, ¿qué más? Claro, y encima P acá no se conservaba por la tensión. O sea que de ahí tampoco Claro, podemos. P no se conserva. Sí, debe ser eso, como decíamos. Sí, no se me ocurre alguna otra cosa que se conserve. Porque si hubiese alguna otra cosa que se conserve, podría ser. Pero bueno, lo vimos en el modelo numérico que cambiando la dirección de B, cambia el ρ mínimo. Así que necesariamente o lo tenemos con componentes o lo tenemos en dirección. Con un ángulo acá phi entre la dirección radial, ponele ahí. Profe, ¿te puedo hacer una consulta del anterior? Del ejercicio que Claro. está antes de ese. El 4. No, el 4. Este está resuelto. Sí, pero te quería consultar porque ponerle, si yo tomo un sistema de coordenadas que se encuentran en el centro de masas, Acá. ahí, estaría bien tomarlo ahí porque sería un sistema no inercial. Bueno, pero no hay Porque problema. el omega 1 sería constante. Para mí es el mejor lugar para ponerlo. Así. ¿Por qué? Bueno, rota, ¿no? Sí, sí, Pero... sí. No, porque en un momento te pide calcular la energía cinética. Y si lo calculás desde el centro, tenés la velocidad del centro de masas, o sea, la energía cinética del centro de masas más la de cada cuerpo, pero relativa al al centro de masas. centro de masa. Claro, tenés que hacer una La resta de carambola. velocidades. Tenés que hacer que, claro, la velocidad... Sí. Pero en cambio, si yo lo tomo desde ahí, sería la misma, pero sin
sin la del centro de masas. Porque estoy parado en el centro de masas, entonces el R es 0. En realidad, déjame ver eso. Te queda más simple de escribir acá también, porque directamente la velocidad del centro de masas, si esto de acá es L1, te queda omega por L1 en este vector de acá, que puede ser el I. Ponele. Y las relativas al centro de masas directamente son, cada uno de estos es L2, ponele, omega por L2 en una dirección que va rotando, ¿no? Como un omega T. Acá. Un omega 2. Eso lo hicimos bastante en la parte anterior. Y déjenme verificar la fórmula que me estás diciendo vos. Debería estar por acá. Esto es algo que está bueno hacerse, un resumencito de la fórmula del sistema de partículas, que son un montón. Y bueno, nada, leer el libro, estudiar, ver qué aplica, cómo, y escribírselo en sus palabras de forma que lo entiendan. Y que quede todo. ¿Ese resumen está en algún lado? No, este resumen lo hice yo leyendo, lo que pasa es que no está completamente formal, entonces puede llevar a confusión, digamos. Lo uso No para pasa tener las nada, si lo fórmulas a podés mano. pasar, estaría buenísimo. ¿Qué eran las preguntas acá? Ahí va. El impulso Profe, angular y la energía cinética. en este ejercicio, ¿por qué toma como que ese omega 0, como que no ¿Qué rota? omega es? ¿Quién no El rota? que está en la fórmula que está marcada ahí, en tu resumen. Está Claro, acá no lo tiene en cuenta, como que no rota. Y para mí sí. en el que está resuelto de... Claro, en el campus. Es que depende cómo se haga, por eso ahí... Esta es, ¿no? ¿Esto es lo que toma cero o no? Claro, o sea, pone los productos, pero nunca tiene en cuenta la velocidad de rotación. Lo que sería B sub G. Sí, está metido acá. No sé cuál es el centro de momentos acá. Sí, igualmente la otra cuando está haciendo las velocidades, ahí se veía. A ver, acá. Un poco más abajo. Ahí, ahí dice B sub G, pero al siguiente paso lo toma como velocidad, o sea, relativa a ese centro de masa móvil. O sea, no le resta B sub G. Ah, sí, esto me acuerdo. El año pasado hubo un problema parecido. Básicamente, esta B1 sale, esta de acá, sale de esta fórmula. La dr relativa a dt. Perdón, no, estoy diciendo cualquier cosa. El tema está así. La velocidad prima, la velocidad relativa al centro de masas, esta B que aparece acá, y que aparece en varios lugares, no es una velocidad relativa en el sentido de movimiento relativo, sino que es la resta entre la velocidad absoluta de la partícula y la velocidad absoluta del centro de masas. ¿Está bien? Entonces es B1 menos BG, que es lo que aparece acá, esta que se le llama B1'. Fíjense que no es solo la velocidad relativa, sino que es la velocidad de la partícula, la resta entre la velocidad absoluta de la partícula y la velocidad absoluta del centro de masa. Falta acá una línea que diga eso. Entonces, por eso, la diferencia entre B1 y B1' es que falta BG, porque BG lo pasé para el otro lado y cambié el nombre. Claro, pero viste en la ecuación de L que al último hay un producto vectorial sería de omega por RI. Está, o cual. En tu resumen, o sea, en la que vimos en la teoría, que es la que tenías vos marcada ahí arriba. A ver, déjame ver, porque esto tiene varias cosas. Tiene varios lugares, digamos. Se parte del sumar los L's individuales de cada partícula respecto a un centro cero cualquiera,
genérico, del que no digo nada, que se mueve y inicialmente no planteé nada. Tengo esto a mitad de camino, que este es el vector que va del centro cero al centro de masas, ¿no? Cuando yo resto un vector menos otro, en términos vectoriales, genéricos, en el espacio, lo que me queda es un vector que apunta de uno hacia el otro. ¿Ven? Apunta de R0 a RG. Y lo mismo acá. Este es un vector que apunta de BG a B1.'Esta es la B', es la velocidad de la partícula cuando le resto la del centro de masas. Es esto de acá abajo. BGI le puse yo ahí. Y acá está aplicado también, ¿ves? Es lo que está acá. El paso que falta entre esta fórmula y esta fórmula es este paso de acá. Despejar y decir que BGI es la resta de estas dos. Claro, y en esa fórmula, en esa te queda, ves al último el Me producto queda vectorial. Es que este omega, si yo mal no recuerdo, no me acuerdo si es el sistema de coordenadas, ¿no? Por otro lado, puede ser un movimiento relativo, un sistema de coordenadas móvil con el centro de masa rotando con velocidad omega respecto a un sistema inercial. Claro, este es del sistema... no, sí, acá rota. Este omega tiene que estar. Pues Esto yo lo que es vi en el Word, omega 1 por el R relativo, debería ser. claro, yo pensaba eso, pero como ahí al principio en el Word, donde arranca, viste que dice solución, escribe la fórmula de L y en ningún momento está omega ahí, más arriba. Bueno, pero pará, es esto, debería ser esto, si yo no me equivoco. ¿Está bien? Esto es. Este omega 1 vectorial R1 es este mismo que está acá. Donde arranca la solución, donde decís vos. Acá, Vos decís para que el escribió cálculo del general. impulso angular. Claro, esta B', esta Está velocidad bien. relativa, ¿está bien? Es una velocidad... Pará. Uno es RBG. Es esto. Pero después cuando la calcula lo expresa igual. Fíjate que el paso que yo hago de acá hasta acá, ¿cuál es el paso que hago de acá hasta acá? Escribir esto usando un sistema relativo. Pongo un sistema relativo en algún lado y expreso esta BI menos BG así, Sí, lo con hace una como en dos pasos. rotación como relativa más arrastre. Y acá se hace lo mismo. La BI como B1 menos BG, sigo camino, y acá BI, la prima, digamos, como B1 menos BG, que es esta de acá, la prima, y me queda la relativa más la de arrastre. Porque al principio se ve que no había planteado todavía el sistema relativo. Bien, bien, ahora sí, gracias. Veo si tengo esto... No me deja pasar Words acá, así que se lo paso en... Ya está. Usen a su propio riesgo. ¿Está bien? No es tan... O sea, no está pensado para ser material de estudio, sino que es un resumen para dar clases. Significa que a veces uno asume cosas que por ahí no siempre quedan tan claras. Para usarlo yo les diría que lo tomen con el libro, lo lean y anoten arriba. Anoten lo que necesiten para explicar, de ver qué cosas. Igualmente, a ver, ¿ese era un archivo PDF o No me deja pasar Word acá. No sé por qué qué. sería? Pasé Bueno, por chat. igualmente, a ver, se puede directamente, no, escanearlo no, ¿cómo es? Copiarlo y pegarlo en un Word y le metemos mano. En teoría, Claro. supongo. Sí, ustedes, o sea, por eso, la idea es que eventualmente le daré forma a esto para poder subirlo al campus. Pero mientras tanto, que les sirva como un insumo de estudio. Porque al final lo importante no son las fórmulas.
honestamente, las fórmulas poco importan. Lo que importa es manejar los conceptos, entender cuándo aplicar qué, de qué manera, cómo llegar de una cosa a la otra, digamos, el uso de las fórmulas es más importante que escribir la fórmula. Vos escribís una Bien. fórmula en un parcial y la usás mal y yo qué sé, tendrás un cuarto de punto. No mucho más que eso. Lo importante no es la fórmula, sino cómo la usás. Claro, sí, sí, cómo la aplican, porque no sé, ponele, pasó bastante yo corregí el parcial anterior, el de, ¿cómo se llama este? Movimiento planetario. Y varias personas en el primer inciso, que era directamente poner una fórmula y aplicarla, pusieron la fórmula y se equivocaron en cómo aplicarla. Entonces ahí hay, digamos, es un problema. La fórmula esa mucho no sumó. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tiritín, 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 tiritín. Estas cosas de movimiento. Ya son las 6. Yo hasta las 6:30 tengo una clase, pero si quieren le podemos meter un ratito. No sé si pudieron hacer esto o no. Yo todavía no arranqué con lo que es masa No, variable. estoy viendo a ver qué puedo lograr con eso. Bueno, les voy a pasar un ejercicio más, que es un ejercicio de parcial del año pasado. Un segundo. Mm. Sí, 29 de junio. Semana. ¿Dónde está el chat? Qué grande, el dibujo se le hicieron incluso, o sea, qué grande lo hace todo el dibujo, le hicieron tremendo Harrier. Mínimo parece un Harrier, no sé. No sé lo que será, la verdad. Los pasé sin la solución. Bueno, ¿por qué les paso este ejercicio? Porque tiene varias partes masa variable, ¿está bien? Varias cosas que confunden. Hoy las dijo todas Aníbal en la revisión que hizo. Pero igual uno tiene sus complicaciones. Lo que tiene interesante esto es que tienen varias entradas, creo que tienen una entrada y varias salidas, ¿está bien? No es complicado el ejercicio si uno lo sabe hacer, digamos, como que en sí es una sumatoria de fuerzas en X y en Y, nada más. Hay que tener cuidado con qué pone uno en cada lado, cómo calcula el M punto, las velocidades relativas, un poco todo lo que estos detallecitos que mencionó Aníbal hoy, son los que te cambian de no poder resolver nada a tener un ejercicio que sale así como muy suavecito y bien hecho. Acá tienen una entrada, que en realidad es relativa, porque lo que tienen es aire estático. Este avión tiene que hacer un aterrizaje vertical con una velocidad constante en un barco que se está moviendo. Entonces, como que tiene que ver, bueno, no hay viento, pero se mueve el barco, entonces el avión se tiene que mover a la misma velocidad que el barco para aterrizar quieto relativo al barco, y del aire que toma por las toberas de entrada, saca dos chorros, uno que lo mantiene en la misma velocidad del barco y otra que compensa el peso para que baje con velocidad constante. ¿Está bien? Les tiro esto, me parece que es como que tiene varias cositas, todas juntas, que complican la existencia. Si le pueden pegar una mirada, después lo revisamos la clase que viene. Todo eso, profe, ¿por dónde lo pasas? Lo pasé por el chat. Eso del 80% del aire sale por abajo y el 2% por atrás. ¿Dónde queda el resto? ¿Se almacena el propio avión o...? No, el 100% entra. Y de ese 100% que entra,
el 80 sale para abajo, me imagino, y el 20 para el costado. No, pasa que le falta. No, 20. Me equivoqué yo. Es un 20. Es 20. Ya decía yo, ¿qué está No. inflando? No, 20%. Pasa que lo copié porque no lo tenía en PDF. Es un 20%, ¿está bien? Sí. Y fíjense algunos detallecitos. Tienen una resistencia al avance acá. Ahí tenés la resistencia al avance, tiene que ser igual a la fuerza propulsora. Bueno, que queden un poco. Modelos de ejercicios de movimiento relativo básicamente tienen los más sencillos de este estilo, donde simplemente tenés una partícula que se mueve. Bueno, acá aumenta su masa en el movimiento, se pasa siempre, prácticamente siempre. Este es bastante simple también. Básicamente la cuestión está en que tienen una fuerza propulsora siempre que una masa sale con una velocidad, hay una fuerza propulsora, sale o entra. Y se pone esto, el m punto por la velocidad relativa. Acá ponerle la masa no varía, simplemente tenés una entrada así, creo que es, y una salida así. Como lo que sucede es que tenés una variación de impulso lineal en cada dirección. En la dirección vertical entra un impulso. ¿Qué significa impulso lineal? ¿No? Un P punto sería una parte del P punto, que es la masa por la velocidad. Esa parte de impulso acá entra toda en componente vertical y acá sale con una parte en componente horizontal. Entonces en la horizontal tenés 0 en la entrada y una cantidad en la salida, y acá tenés, en la vertical tenés todo en la entrada y solo una porción de ese total en la salida. Entonces eso produce una fuerza en los dos sentidos. De hecho, esto que hay acá es el canal que se forma entre los álabes de una turbina. Este movimiento, esto mismo que hay acá, es cómo funciona una turbina. Como el principio de funcionamiento por el cual anda una turbina para mover un avión así o generar energía. Y lo otro que les quería mostrar hoy, un poco rapidito, es una gelada en relación al del cohete. Plantéenlo y después lo vemos. Métanle pata igual porque ya entramos en analítica, ¿no? Las clases se hacen cortas. El segundo parcial viene muy rápido. En la clase pasada, en la teoría, quedaba un poco el tema de, se charló un poco los cohetes y ahí, bueno, no es necesario para esta materia, es simplemente una curiosidad. Esto es el Falcon 9, es uno de los cohetes que está desarrollando SpaceX, que son cohetes reutilizables. Poner cosas en órbitas en órbita es muy caro porque lo que se hace normalmente, lo que se hacía, era toda la primera etapa se tiraba, todo esto de acá se tiraba, que vale una millonada de guita. Entonces, el costo físico de esta parte se sumaba a cada lanzamiento, o se suma todavía en algunos a cada lanzamiento. Los cohetes reutilizables tienen la ventaja de que vos le pones un poco más de plata en el diseño y en la fabricación y ahorrás todo este material, digamos, reduce el costo. Tiene varias partes, fíjense. Tienen la masa útil que va acá en la punta, de acá va un satélite, por ejemplo, o hay otra versión que tiene una navecita para poner gente. La segunda etapa, con sus motores, el sistema de separación, este interstage que dice acá, y la primera etapa, que es la de impulsión. Fíjense que es mucho más grande el combustible de la primera etapa que la segunda. Cuando hagan el ejercicio de optimización del cohete les va a dar lo mismo. Les va a dar que la primera etapa tiene que ser mucho más grande que la segunda. Creo que es una relación, la segunda creo que tiene que ser el 10% o algo así. Y tiene estos cohetes que son como 9 en la primera y uno solo en la segunda. Entonces esta es la primera etapa, después esta es la etapa de separación, que lo único que tiene, lo dice por acá, es un compuesto que conecta la primera y la segunda etapa y tiene el sistema, los empujadores, los pushers neumáticos, que separan la etapa. O sea, cuando vos te separas en la primera y la segunda, no hay impulso ahí, digamos, simplemente se suelta.
Tiene que soltar de modo tal de que no rompa nada en el camino, pero no lo dejas ahí con velocidad cero, lo soltás, digamos. Velocidad relativa a cero. Simplemente lo empujas un poquitito para que salga sin romper nada. La segunda etapa es mucho más chica, tiene un solo cohete y el tanque. ¿Está bien? Es esta parte de acá arriba. Y el payload. Esto es la carga útil. Esto es lo único que a mí me importa en realidad. Yo solo quiero poner esto en órbita, o en alguna órbita o en algún lugar. Nada más que eso. Todo lo demás es todo sistemas accesorios para lograr que esto llegue a donde yo quiero. Este es el lanzamiento, fíjense, sale, tiene un proceso de impulsión en el que se quema el combustible y el propelente, el combustible y el oxidante. Fíjense, esto es el combustible, creo que es, y este es el oxidante. Al revés, este es el oxidante en el aire es el oxígeno, ¿no? Pero si uno le pone oxígeno puro, por ejemplo, eso produce una reacción mucho más intensa. Entonces, con menos peso lográs más empuje. Y además en el espacio te vas saliendo de la órbita, te vas saliendo de la atmósfera, tenés cada vez menos oxígeno, así que necesariamente tenés que llevar todo adentro del cohete. Bueno, acá es la primera parte del lanzamiento, acá se separan, se activan estos sistemas neumáticos que decía ahí, se suelta directamente esto, sigue la segunda etapa, en algún momento ya se queda prácticamente sin combustible, o se va quedando sin combustible, se separan, estos acá son en realidad sistemas para mantenerlo agarrado durante el lanzamiento, ¿no? Y protegido, la masa útil se libera, y acá se suelta el satélite. Que ya en este lugar, en este instante, el cohete lo dejó con una cierta velocidad. Esa velocidad es tal que el satélite se pueda poner solo en órbita. Es como que le da un impulso. A partir de acá esto ya es un movimiento planetario, es un movimiento central. ¿Está bien? Las personas que diseñaron este satélite le pusieron suficiente combustible para que la velocidad y posición que le da este cohete más el combustible interno lo lleve a la órbita que tiene que ir. Esos cálculos, por ejemplo, no sé si ustedes se reciben y se van a trabajar a INVAP, que está en Bariloche, ¿no? Y hace satélites, ustedes podrían hacer ese tipo de cálculos, por ejemplo. De cómo ubicar un satélite. Tienen esta parte de masa variable y la parte de movimiento central. Entre estas dos cosas que vimos, tienen por lo menos las bases para hacer esos cálculos. Bueno, y la segunda etapa, que es la magia que tiene el SpaceX, pega la vuelta. ¿Bien? Tiene un sistema en el que da la vuelta. Acá, por ejemplo, también aparecen sistemas, fuerzas de masa variable, porque tiene unas toberas en la punta, por acá, que reorientan el satélite. Esta vuelta de acá no se da sola, el flip maneuver, sino que se da con toberas especiales que se diseñan para eso. Y ahí va para atrás y aterriza. Y esto, lo último, son la diferencia entre los motores, que fíjense, es el mismo motor, se llama diseño tipo Merlin. La parte de arriba es muy parecida, esta parte de acá es prácticamente igual. Lo que cambia es la campana esta de acá. Ya verán ustedes cuando lleguen a la parte de fluidos, los que cursan fluidos, o si alguna vez cursan cosas de fluido compresible, van a ver que aumentando la campana se reduce la presión de salida de los gases. Entonces por eso esto es más, o sea, esta de acá es óptima para trabajo a nivel del mar, que son los 9 que había de lanzamiento, son estos. La primera etapa tiene estos, 9 de estos. Y la segunda etapa tiene solo 1 de estos. ¿No? Fíjense que el empuje también hay una diferencia enorme, porque es el mismo casi el específico, anda alrededor de 1000, 900.000, pero de estos tenés 9, y de estos tenés solo 1. Porque en la primera parte, a nivel del mar, vos tenés que empujar la primera etapa, la segunda etapa y la carga útil. Y acá solo tenés que impulsar la carga útil. Y además estás más lejos de la Tierra, así que la gravedad, el peso es un poco menor. Bueno, nada, eso.